Bienvenidos a Tinta de Escritores, espacio que se transmite regularmente desde la librería y Centro Cultural Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Fernández Cors y hoy en este segmento llamado ¿Qué leemos y por qué? Es que recibimos al ingeniero y político Daniel Martínez. Gusto, Daniel, de tenerte hoy con nosotros aquí. Bueno, ¿cómo estás tú? ¿Bien? Bien, bien, Me alegro, encantado. me alegro. Tú tienes una larga trayectoria como político y se te reconoce como tal y como ingeniero, pero creo que pocos Tal vez más conocen. como ingeniero o político. Sí, Eso es lo que la gente menos sabe, pero bueno, por suerte tuve una larga y proficua y diferente carrera de ingeniero haciendo tecnología de Uruguay que hace 35 años, haciendo robótica de Uruguay que poco se conoce, pero sí. Y lo digo porque en parte yo me siento más ingeniero que político. A mí me siento un militante, y un ingeniero militante, más que un político, porque nunca fue ni mi forma de vida, ni mi ambición de vida, fue más bien una casualidad de la misma. sí, a veces hay que estar Y está uno, cuando claro, a uno lo necesita. exacto. Y donde sus valores le indican que tiene que estar. También. Pero lo que sí pocos saben es sobre tu gusto, tu inclinación hacia la historia. Así que me gustaría saber cómo nace esta atracción hacia los hechos históricos, o nació en ti naturalmente, o hubo alguien al lado tuyo que te hizo conocer ese gusto por los hechos de la historia del mundo. En realidad, como casi todo en la vida, es casuística, ¿no? O causalidad, no sé. Pero en realidad, mi padre era un lector de historia. Él, me acuerdo que tenía unos tomos de Napoleón, que por allá yo creo que tenía unos 10 años más o menos. Me puse a leerlos, me pareció un personaje muy interesante. Tenía también, él era muy agnóstico, tenía un dicho muy tajante que era políticos, curas y ¿qué más era? Políticos, curas y demás, no hacía empanada, era agnóstico en todo sentido. Entonces, pero tenía a su vez un gusto por la historia y él compraba un poco, como lo que leí en Ediciones Pueblos Unidos, la historia de Rusia. Después leí, él compraba y se anotaban esas series cuando editoriales sacaban series de libros y él compraba, vikingos. Y bueno, y eso fue generando, iba leyendo lo que había en la biblioteca y siempre naturalmente me orientaba hacia la lectura de libros de historia, con lo cual empecé a tener mucho gusto por la historia. Luego tuve la suerte que, sobre todo en tercero y cuarto, bueno, todos los años tuve profesores de historia muy interesantes. Tal vez el de tercero y cuarto recuerdo que era un tipo muy interesante, el profesor Salambrí, un escribano que aparte empezó a interpretar la historia, a dar contenidos. Él era muy de origen blanco y empezó a generarme el espíritu crítico a través de la historia. Cuando, cuando me dijo, Bota, hay una historia oficial y está la verdadera historia, ¿no? Entonces, sepan, y explicaba por qué, la guerra del Paraguay había sido un genocidio, un vergonzoso genocidio que participó Uruguay, del pueblo paraguayo, y también, y que Artigas había sido traicionado. Después la tolerancia en la vida te hace entender que son momentos históricos y son diferentes formas de ver la vida, pero en definitiva hubo gente que lo traicionó y que estuvo del bando totalmente contrario. No es como ahora que parece que todos hubieran apoyado diciendo incondicionales de Artigas, más bien lo contrario. Quedó más solo que el do de la muestra. Es Y, así. y entonces eso también profundizó mi, mi interés por la historia y a partir de ahí, tanto novela histórica como historia, leo mucho, muchísimo. Sigo leyendo muchísimo. Me nombraste dos cosas interesantes, ¿no? Una es el entender la historia. Y Y la relatividad de la misma. Y que ahí depende, relatividad porque depende de quién la escriba. también, exacto, ahí están los dos puntos, ¿no? Uno es justamente ese, el leer la historia. Te ha ayudado a comprender desde la política, por ejemplo, los sucesos, cómo se dan. Sí, sin duda, sin duda. Sin duda porque, bueno, uno va entendiendo y comprendiendo muchísimas cosas, ¿no? O sea, yo mismo en política, yo me convertí en no digo un devoto porque no creo que nada es absoluto, ni ningún fanatismo vale, pero yo recuerdo en mi época había quienes defendían vehementemente a Stalin, ¿no? Y había quien lo defendía, ¿no? Y yo a través de la lectura de historia y la comprensión de muchas actitudes y de herencias de esa visión que impuso, esa matriz de pensamiento que impuso Stalin, no soy lo contrario a un stalinista. Y cuestiono esa forma de ver y de medir la vida y de actuar, de cómo actuar. Lo mismo, sobre Artigas me he ido interesando, he leído muchísimo, y no solo sobre Artigas, sobre personajes cercanos, desde Andresito
que es un personaje maravilloso, hasta también algunos que fueron aliados y que después terminaron estando al bando contrario, como fue Ramírez o el propio López o Bustos, que digamos que en definitiva en su momento fueron aliados fundamentales de Artigas, y luego al influjo del dinero, de no sé, no quiero ser también cortar grueso, no importa, intereses lo que fueran, o del ego, como fue el caso de Ramírez, el generalísimo terminó persiguiendo a Artigas a tal punto que cuando él cruza hacia el Paraguay lo seguían de cerca. Hasta ahí lo acompañaron los negros y los indios fueron con él, los indios se fueron para seguir peleando con Andresito contra los brasileros, pero las tropas de Ramírez le pesaban los talones, ¿no? Quien había sido su mano derecha y tal vez su heredero político, si no hubiera sido que terminó sin querer queriendo, no sé cómo, actuando a favor de los intereses de los unitarios contra quienes ambos se supuestamente combatían. Y ahí tenés lo otro que me hiciste pensar, ¿no? Tenemos una historia oficial y tenemos una historia que hay que descubrirla. Obvio. Perdón, o sea, ya que estamos en Artigas en realidad el primero que lo reivindicó fehacientemente en su libro Artigas fue Carlos Ramírez, pero estamos hablando ya de segunda mitad avanzada del siglo XIX. Hasta ese momento, para muchos, Artigas era un bandolero asesino. La historia oficial de los unitarios, de Sarmiento, Mitre, todos esos que, bueno, Nicolás Bedia y Cavia, y esos que sacaron aquellos famosos liberos antiartiguistas, denostándolo como un salvaje sanguinario, cosa que poco tuvo que ver con lo que realmente fue Artigas, ¿no? Pero hasta esa época Artigas en Uruguay era mala palabra para muchos, reivindicado sí por muchos, es cierto, pero fue justamente Carlos María Ramírez, el que en su libro Artigas, respondiéndole a un semanario, creo, un mensuario, no sé qué, argentino, bonaerense, El Sol de América, algo así creo que se llamaba, a una serie de artículos, él responde y hace una investigación sobre el verdadero papel y la personalidad de Artigas y su carácter profundamente democrático, nacional, y su papel que tuvo una verdadera independencia frustrada, pero verdadera independencia por la cual él luchó, ¿no? Pero estamos hablando ya de 1860 y pico, 70, no me acuerdo si el 70, 80, pero Carlos María Ramírez no es de principio, no es de la Guerra Grande, es bastante posterior, ¿no? Y bueno, y ahí hubo debates hasta internos, ¿no? Y fue Latorre, aunque parezca mentir, un dictador, quien empezó a recoger la figura de Artigas como una persona importante en nuestra historia, y luego, bueno, la necesidad de un héroe nacional coadyuvó para que algunos de quienes pertenecían a corrientes políticas que en su momento se enfrentaban a Artigas terminaran endiosándolo. Pero bueno, es la historia. Es así. Y hablando de historia, tenemos que 3 hechos muy recientes y que creo que nos hacen pensar en si hemos aprendido como humanidad, ¿no? En lo que la historia nos ha enseñado, si es que nos ha enseñado algo, ¿no? Porque en los últimos 3 años y poco hemos tenido, creo que 3 momentos claves, ¿no? La pandemia, la guerra entre Ucrania y Rusia, y ahora esta guerra entre Israel y, bueno, Palestina, Hamas, los países árabes, sí, ¿no? Sí, no, entonces, no especiales, sino por lo pronto 2 movimientos como son Hezbollah y Hamas. Entonces, claro, uno se pone a pensar, ¿no, Daniel? El peligro que nos puede llevar a todo esto, ¿no? Un precipicio profundo, con todo lo que implica. Entonces la pregunta es, ¿te cuestionás esto de qué manera? O sea, realmente el hombre, el ser humano, ¿no? Nuestra civilización, ¿aprendió algo o no aprendió nada de nuestra historia? Y no, mientras el motivo fundamental sea el poder y el dinero, como yo creo que lo sigue siendo, mucho más por el estilo que tienen las ciudades capitalistas, del cual yo por lo menos creo que mis nietos van a seguir muriendo en ella, de repente no, se encuentra algo mejor, con más valores, donde los valores pesen más, pero es así, y hay que partir, yo parto ese dato de la realidad, sí. No me gustará, pero parto ese dato de la realidad, eso es un problema de cada uno. Yo creo que mientras el poder y el dinero manden y los intereses sean los que conduzcan a los que quienes toman una buena parte de quienes toman las decisiones, lo hagan en base a eso, va a seguir pasando, ¿no? El tema del conflicto árabe-palestino, como quiera llamárselo en sus diferentes vertientes, es complejo, largo y lamentablemente a mí es lo que, por suerte digo, uno habla a veces con muchos
judíos que tienen una visión mucho más equilibrada y con muchos árabes que tienen una visión mucho más equilibrada. Este, pero la verdad que hay muchos que de los dos lados que, una vez, ¿no? Lo recuerdo hasta el día de hoy, una vez tuve una discusión fraterna, pero en parte no nos entendimos del todo con un querido y conocido personaje de la comunidad judía, señor que yo respeto mucho, en donde yo defendía el papel de Yitzhak Rabin en ese esfuerzo increíble que había hecho por la paz, e inclusive el propio Yasser Arafat, que se había jugado contra mucho su historia y había logrado convencer a una buena parte, muy buena parte de los palestinos de apostar, de terminar con esa sangría interminable de enfrentamiento y apostar a un entendimiento que condujera a una coexistencia pacífica de los dos estados, ¿no? Y bueno, lo mató un radical, uno puede decir un energúmeno, puede ser, pero sí alguien que el odio había ganado más su cabeza que los valores y la paz y el entendimiento, ¿no? Y creo que detrás de eso hay muchos intereses, ¿no? Obviamente, muchos equilibrios mundiales o desequilibrios mundiales que hacen que uno diga, esta película se conoce, ojalá triunfe el raciocinio sobre el entendimiento, ¿no? sobre la tolerancia, sobre encontrar los caminos de la paz, que implica hacer esfuerzos. Por eso yo en aquel debate defendía a Yitzhak Rabin, porque siempre estuve convencido que quien tiene más el poder, la fuerza, es el principal responsable, y tal vez donde requiere más grandeza para dar señales. Y sin duda en este balance, por un problema de esfuerzo y de poder y de correlación de fuerza a nivel internacional, lo tienen el Estado judío y a los cuales yo me respeto, y no soy antisionista para nada, no soy antijudío para nada, absolutamente. Pero creo que fue un momento, un punto de inflexión negativo de la historia del asesinato, porque implicó empezar a reencauzarse una senda que más que un cauce es un precipicio, en que, bueno, esperemos que no arrastre a la humanidad, ¿no? Y lo mismo en la guerra Rusia-Ucrania, yo siempre digo, qué problema, ¿no? Antes siempre había un bueno y un malo, ahora no sé dónde están los buenos, sé dónde están los malos, pero no sé dónde están los buenos. Es un problema, para esa bipolaridad donde a veces es tan fácil ubicarse, está bravo, ¿no? Pero bueno, la historia, la cultura, el conocer, el haber leído, el haber entendido. Ahora justo estoy terminando de leer el último libro de Escipión el Africano, ¿no? Es una trilogía donde estoy en la parte de la tradición de Roma, y siempre, por diversas razones, siempre había intereses, siempre había fundamentalismos, donde había de repente Escipión el Africano y su familia, que eran la familia patricia, y a su vez por el otro lado Catón y Flavio Máximo y después Catón, con sus fundamentalismos en defensa de la República, con miedo de que los escipiones terminaran siendo de vuelta reyes y muriera la República, y a su vez en eso en algo que terminó siendo malo y una injusticia, y que tal vez todo fue un proceso que terminó justificando que después volviera al imperio, ¿no? O sea, quienes buscaban una cosa terminaron ayudando a la otra, ¿no? En la historia romana. Pero bueno. Sí, claro. Daniel, ¿te gusta mucho viajar? Puf, muchísimo. Estoy a nada. A menos. A esta hora espero mañana estar durmiendo, espero en un avión. Espero que me permita, porque a veces antes dormía con facilidad, ahora me cuesta un poco más dormir en los vuelos. Y en esos viajes, obviamente, visitas todos los lugares históricos, museos. Sobre todo, ruinas. ¿Y cuál fue el lugar que más te ha impactado en toda tu vida, que has dicho, bueno, valió la pena estar acá? Varios, pero hay uno que en particular creo que también va mucho en la maravillosa guía que tuvimos. Hay que destacar que en Grecia las guías son de formación universitaria y muy elevada, con mucha exigencia. Me impactó el relato que hacía de los hechos y de la cultura griega en cada uno de los lugares. No era una descripción, acá se dio la batalla a tal lado, en esta muralla pasó tal cosa, en esta no. Esa enumeración de hechos, que para mí la historia no es eso, es mucho más, el contenido, lo que pasaba y por qué pasaba. Yo le decía a mi compañera, mi señora, no sé, 47 años pasado, cumplí el 8 de octubre, ¿no? Yo le decía, uno siente que los valores que uno tiene nacieron en esta cultura, que era una cultura esclavista, tampoco era la panacea, ¿no? O sea, la democracia se basaba para los ciudadanos de cada ciudad, sea fueran atenienses o de la Liga de Tebas o donde fuera, ¿no?
de Beocia o de Esparta, de Macedonia. Con Esparta nunca fue mucha democracia, pero en el caso del nacimiento de la democracia. Pero toda la cultura que había, no solo en Atenas, sino en la propia, el papel que terminaban jugando los dioses, los castigos y el propio espíritu que había en las Olimpiadas, eso me pasó mucho cuando estuve en Olimpo, uno escuchaba esa guía y decía, los orígenes de por lo menos la cultura que nosotros formamos. Claro. ¿No? También aprendí a respetar mucho el confucianismo, soy un admirador de Confucio, de su pensamiento, que no es una religión, sino es una forma de ver la vida y de actuar en la vida. ¿No? Es recontra interesante y uno también entiende mucho de ciertas formas de ver la vida y de actuar de los pueblos que fueron influenciados por el confucianismo. ¿No? Pero me acuerdo que mi primer viaje a Grecia, sobre todo cuando hice la gira del Peloponeso y estuve en Delfos y todo eso, la vuelta de Peloponeso, me impresionó por esa cosa de, esto está en la esencia misma de de los valores que uno mama desde muy pequeño. Y el otro lugar no tiene nada que ver, fue Rapa Nui, fue Isla de Pascua. Isla de Pascua. Si me decís por qué, no sé, pero es la soledad de esa isla de 170 kilómetros cuadrados en el medio de ese mar inmenso con esa aridez que después uno se entera que no era tan árida, sino que estaba llena de palmeras, todas las historias y las interpretaciones, lo que pasó. Sí, un lugar ajeno a todo. ¿No? Ajeno a todo. Bueno, era mi época de feliz ingeniero y empresario, en donde, bueno, el regalo que nos hicimos de 25 años casados fue Isla de Pascua y la Polinesia Francesa, ¿no? Y estuvimos 4 días ahí, aparte de hacer 2 días de excursiones, hicimos 2 días de andar solos a caballo todo el día por la isla, solos, Entonces, es brutal, ¿no? Eso también fue ese lugar que no sé si me contás bien por qué, será la soledad, esa aridez, esos volcanes apagados con los lagos adentro, esas estatuas, esa forma de ir al lugar únicas, ¿no? Un lugar único, un lugar único en el mundo. Pero fue un lugar donde, mira que me encantó Cusco, me encantó Ollantaytambo, me encantó, bueno, las pirámides, ni que hablar, Petra me apasionó. Por suerte, la vida nos ha dado de viajar por múltiples razones, muchísimo por trabajo, algo por movimiento sindical, algo por política y bastante por paseo. Y tu esposa te sigue, por lo que veo. Sí, eso somos todos. Además la vida nos lo permitió, ¿no? Tanto por familia como por éxitos laborales y en lo económico y también lo que más importa, en hacer lo que uno le gusta, ¿no? Claro que sí. Pero nos permitió y nos sigue permitiendo realizar a veces más de un viaje por año, está bueno. Claro que sí. Bueno, y lo bueno es que, como decía recién, ¿no? Si tu esposa también tiene el mismo gusto que vos, Sí. Hacerlo de esa manera tiene un valor diferente. Sí. Y aparte, cada vez que hago un país, yo siempre lo que hago es comprar libros yo qué sé, por ejemplo, de las 3 veces o 4 veces que fui a Andalucía, fui de paseo 2 veces, después fui 3 o 4 por otras razones. Pero a 2 veces me compré libros sobre la historia, ¿no? Una sobre la historia global del andaluz y otra una historia un poco más particular. Y después lo mismo, estuve en Extremadura, estuve en Portugal. En todos lados compro siempre algún libro que me permite terminar de conocer, y aparte dedico un tiempo en alguna buena librería, dedico un tiempo a buscar libros que sean representativos, pregunto dónde estoy, bueno, lo he hecho en muchos lados. Decime, ¿qué sabes sobre la presencia nazi en el Uruguay? Porque estamos en un momento que también el mundo en este sentido está muy xenofóbico también, ¿no? Entonces se puede hasta ver como que un retorno de ciertas asimetrías, por De la ejemplo. intolerancia ni que hablar, Sí. de la tolerancia y de los elegidos, a veces ridículamente elegidos, ¿no? Esto que pasó también en Perú hace poco, donde masacraron creo que son 67 indígenas, sobre todo Aymara, pero algunos quechuas, a mí me impresiona, ¿no? Porque yo trabajé mucho, por trabajo que tenía, el 95% de lo que fabricamos, estas sesionadoras de alta cadencia, paletizadores, distintos tipos de maquinaria robotizada, automatizada, vivía viajando por América Latina. A veces hacía 3 giras en el año por América Latina. Y conocí muy bien, y claro, me reunía con los gerentes, a veces con los dueños, y después en el montaje de las máquinas estaba compartiendo con los obreros, ¿no? Y me pasó en Perú, en Bolivia, uno veía como el clasismo que hay de algunos sectores, ¿no? Inclusive a veces de cholos, que son mezclas, mitad indígena, mitad criollo, ¿no? Pero Sí. hacia los indios, un desprecio casi. Qué horrible, te impacta, realmente te impacta. Y lo vi en otros países, pero esos países fue donde
donde me impresionó, y con esto de las masacres, y bueno, como alguna gente reivindica su blanquez o criollez, muy relativa, por supuesto, pero no, a mí no me importa, porque no creo que nada, el color de ojo, la piel o tu ADN tiene muy poco que ver con lo que valgas como ser humano y con, y con los derechos que tengas para las cosas que tengas derecho a acceder, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que sí, debe haber algo, sin duda, en el Río de la Plata y en el sur el Río de la Plata, yo diría del sur de Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay y Chile, y también la zona de Santa Cruz. Fue una zona de muy densa penetración de inmigrantes, no solo nazis de alemanes, sino de nazis de los chetnis, esto creo los chetnis, a veces mezclo uno, no sé cuántos, los dos chetnis, no sé cuántos los fascistas, unos eran los fascistas y otros los procomunistas, ¿no? de Croacia y de Serbia, pero también gente de Rumania, yo qué sé, uno mira en la zona de Santa Cruz y aparte lee y ve apellidos y lee historias, y lo mismo en Chile, lo mismo, o sea, el tema de nazis croatas, de Pavlik, como era, no me acuerdo los nombres, me puedo mezclar, que fue, bueno, el jefe de los nazis croatas, que terminó refugiado en todas esas zonas, y formaron colonias, sin duda, ¿no? Sur de Argentina, Argentina mismo, Paraguay, sur de Bolivia, Chile, donde tuvieron e incidieron, y aparte tenían recursos. Y había toda una estructura, hace poco vi una película, toda una estructura que los respaldaba, ¿no? Y pucha, impresiona, ¿no? Sí, bueno, acá Gabriel Terra los recibió. Exactamente, lo recibió, lo apoyó. Se apoyó. Bueno, obviamente, muchos historiadores dicen que también Perón los apoyó, también, y sí, los apoyó. Ni que hablar en el sur de Perú, bueno, que terminaron sus descendientes llegando a la presidencia de la República, y a dictadores de Bolivia, de Bolivia, ¿no? Y bueno, los Stroessner, que no sé si no, pero tiene ese apellido, uno hace dudar, pero que existieron por ahí, existieron. No tengo, ahí más que nada ha sido películas, no he leído tanto sobre el tema, pero en películas he visto unas cuantas cosas. Bueno, a Weizmann lo raptaron el Mossad, lo raptó, sí creo que es el Mossad, o el Sinn Féin, no sé, uno de esos organismos judíos lo raptó y estaba instalado acá como, y algunos se salvó el anca un piojo, ¿no? También. Daniel, como el doctor de la muerte, ¿no? También. Bueno, anduvo por Colonia. Él estuvo en Nueva Helvecia. Anduvo por Colonia. Sí, hay documentos de que se casó en Nueva Helvecia. Y acá lo más extraño es que se pidió una partida de nacimiento a Múnich y se la dieron. O sea, ¿lo buscaba o no lo buscaba alguien? Sí. Pero bueno, sí será complejo. Y hay algo muy pequeño que también alguna vez despertó mi interés, pero nunca pude averiguar mucho. Lo tengo pendiente para estudiarlo, o investigarlo, o buscar a alguien que lo haya investigado. Es que durante años nosotros veraneamos, después una hija mía vivió ahí, mi hija mayor, en Marindia, y estaba el tema del águila. Sí. Ahí en Atlántida. En Atlántida, sí, Atlántida, Villa Argentina, ¿no? Por ahí Sí. Y había todo un folclore en torno a que eso era un observatorio nazi, que la verdad no tengo ni idea. Pero en la zona había todo un folclore en torno a que había sido una construcción hecha por nazis para observar y vigilar el Río de la Plata. No me termina de cerrar, pero... Bueno, el que la hizo fue un millonario Michelisi que sí, que era una persona que apoyaba a Hitler. Sí. Daniel, ¿te hubiera gustado ser profesor de historia? Me hubiera gustado. Yo inclusive en cuarto del liceo, yo a los 8 años ya quería ser ingeniero. O sea, mi padre, que arribó de Francia con 20 años a Uruguay, hijo de un diplomático uruguayo, hijo y nieto de diplomáticos uruguayos en Francia. Bueno, mi bisabuelo estuvo en Southampton, bueno, empezó en Dunkerque, Southampton, Barcelona, y murió ya casado, ya jubilado y casado, y vuelto a casar con una alemana, o juntar con una alemana, en Bremen, en Alemania. Pero mi abuelo sí estaba en París y se había casado, se había criado, fue con 8 años, y se había criado con una francesa, se había casado con una francesa, y nació mi padre. Bueno, mi padre llegó a ser, hasta empezando segundo de Politécnico de Ingeniería en París, y mi padre yo me acuerdo de tener 8 o 9 años y estar tirado bajo el auto agarrando una llave para que mi padre hiciera fuerza al otro lado de un Renault Gordini. Entonces yo y aparte arreglando tocadiscos, lavar ropa, ayudando a hacer la instalación eléctrica. Mi padre eran 7 oficios. Había agarrado esa manualidad del aprendizaje de la ingeniería, que allá es siempre más práctica que acá. Y yo aprendí que iba a ser ingeniero a los 8 años, me decía. Pero este gusto por la historia me motivó que en cuarto año de liceo
Yo tuve una vez, digamos, un poco una duda tenía, decía, me encanta la historia, motivado inclusive por este profesor Salambrí que yo te decía, el que me ayudó a fomentar el espíritu crítico, y entonces decía, historia, ¿qué hago? ¿Hago licenciatura de Historia en Humanidades o hago ingeniería? Dije, "Ay, ingeniería estudiarlo solo no voy a poder, y la verdad que me apasiona. Historia es más posible que la siga leyendo solo. Así que así opté, pero tuve una duda. Creo que siempre iba a terminar por ingeniería porque la verdad que me apasiona, ha sido, me motiva, me enamora, es brutal lo que yo siendo creando, aparte más cuando uno puede crear, ¿no? Como me tuve la suerte como ingeniero crear, desarrollar tecnologías, adaptar, poder hacer cosas que más baratas y con más ingenio que lo que se pudiera hacer el origen que en Estados Unidos o Francia, Inglaterra o Alemania, ¿no? Eso me encanta. Pero sí, tuve esa, la historia ¿por qué no? Bueno, pero lo pudiste desarrollar. Sí, sí, y lo sigo leyendo, lo sigo haciendo. Daniel, gracias por estos momentos aquí en Tinta de Escritores. Vamos arriba y está bueno esto, y aparte vamos arriba la historia. Termina, lo que sí que hay siempre leer más de una versión de los hechos, ¿no? Eso hay que tener, porque si uno se queda con una visión solamente de los hechos, de repente uno reafirma su posición y lo que uno cree que era lo correcto. Pero viene muy bien de escuchar la visión de los otros. ¿Qué es lo que falta cuando hay conflictos? Que cada uno se ponga en los zapatos del otro, es lo que falta. Buenas palabras. Vamos arriba. Amigos, espero que hayan disfrutado, así como hice yo, de este encuentro con Daniel Martínez en Tinta de Escritores y en este segmento llamado ¿Qué leemos y por qué? Muchas gracias.